Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Podemos llamar esto, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? El hecho es que si usted iba a Belén, tú preguntarías como los magos, ¿dónde está el rey? ¿Estará en un palacio o estará en un mesón? ¿Dónde está el rey? No en palacio, ni había lugar ni en un mesón, sino en un pesebre, ¿verdad? Porque encontramos que la mayoría estaban ocupados con tantas cosas en el mesón. A veces con negocios, a veces con placeres, otras preocupaciones. No había lugar para el rey de los judíos, ¿verdad? En sus casas. Y dije esto el domingo, ¿verdad? Que muchos de nosotros casi no tenemos tiempo para leer la Biblia en Navidad. O muchos no tienen tiempo para venir a una iglesia en Navidad. Y menos en otros tiempos. Pero es porque a muchos no les importaba el rey como sus quehaceres. Hay otros que no le buscaban con muchas excusas porque pensaron, bueno, uno no se puede saber si este bebé es el rey de reyes, señor de señores. ¿Qué pruebas hay que ese bebé en la cuna es Dios? ¿Qué pruebas hay? Y había muchas dudas, igual como hoy. Muchos tienen dudas si existe Dios, si Cristo es el camino a Dios, si la Biblia es la verdad. Y muchos, en vez de buscar las respuestas, solamente tiran en tu cara, nadie puede saber, nadie puede saber. Bueno, hay maneras de saber, ¿verdad? Pero si la Biblia es la verdad, si hay un Dios, si Cristo es Dios, si la salvación es solo por Cristo, no. Hay maneras de saberlo, bien lógicos, bíblicos, pero muchos no quieren saber, ¿verdad? Así van dando excusas diciendo no puedes saber. Hay otros que no le buscaban al Señor porque a lo mejor eran necios, eran ateos, endurecidos. Yo no creo en ningún Dios. ¿Cómo este bebé va a ser un Dios? Porque yo no creo en ningún Dios, ¿verdad? Y dice en dos salmos, el necio dice en su corazón, Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay un Dios. Si uno puede llegar al cielo y vivir eternamente feliz, o uno puede negar a Dios, ir al infierno, tener en esta vida muchas tragedias, dificultades, pero cierta felicidad. Él es muy inteligente, que deja la eternidad de gozo para un poco de placeres y dificultades en la tierra. No, eso es un necio que dice, esto es la vida que yo prefiero en vez de la vida eterna. Es necio el que arriesga su vida para a lo mejor ir al infierno cuando Dios le tiene preparado un cielo. Dice en Juan 14, he preparado lugar para vosotros. Yo creo que el Señor con su sangre pagó por el pecado de todos los hombres y preparó un lugar en el cielo para usted, para mí, para cada persona en la tierra. Pero no todos estarán en su lugar. Así que otros tendrán casa mucho más grande, a lo mejor porque hay muchos que no van a tener su lugar preparado para ellos. Pero el hecho es que Dios te ama. Dios te ama. Te ama bastante que ha preparado un cielo para usted, un lugar preparado para usted al lado del Padre. Pero el hecho es que el necio dice en su corazón, no Dios, no quiero eso, no quiero que ni hay un Dios. Pero el hecho es que todavía hoy, como en todos los siglos, hay magos. Hay magos. Personas que vivieron lejos de Israel, personas que si no hubieran buscado, no hubieran sabido que iba a nacer un rey en Belén,
que sería rey de reyes, señor de señores, Dios de dioses. Ellos no lo sabrían allí lejos en el oriente. No sabemos dónde está el oriente de Israel. A lo mejor era Arabia Saudita. Muy posible. Nada más era Irak, Irán. Hoy en día en esa área era el oriente para ellos. Algunos dicen, no, venían algunos chinitos del oriente lejano. ¿Quién sabe? No importa. Pero ellos no estaban cerca para saber la verdad. Pero, como dice en Romanos 10, cualquier que quiere saber, sabe en su corazón, por su conciencia, que hace mal, y sabe por su conciencia, porque el Espíritu Santo le hace sentir, hay un Dios, hay algún Dios que yo debo adorar. Y uno que es sincero, busca un Dios para adorar. Y uno que es sincero no se queda satisfecho con adorar cualquier Dios. Porque si trata, se queda con vaciedad en su corazón, con adorar en esta religión, en otra religión, este Dios y otro Dios. Solo hay uno, el Dios del cielo, que le da satisfacción en tu corazón, que de verdad estás adorando al Dios de verdad. Los magos entonces venían diciendo, ¿dónde está el rey? Y cualquier que es sincero, honesto, busca al rey para adorarle. Los que dan excusas no son sinceros. Los que son ateos son necios, no son sinceros. El que es sincero es un mago que Dios le va a hacer revelar de alguna manera. Con los magos, era una estrella que apareció en el cielo. Dice a lo mejor un cometa, pero yo personalmente creo que es nada diferente que la luz de Dios mismo que apareció en el Antiguo Testamento cuando los israelitas estaban guiados por la noche con un fuego en el cielo, una estrella en el cielo, que era la gloria de Dios, que no todos podrían ver. De hecho, cuando los egipcios seguían los israelitas, la gloria de Dios en el cielo les iluminaba, pero era como nube para los incrédulos, para los egipcios que les seguían y murieron en el Mar Rojo. El hecho es que la luz de Dios es clara para los que son sinceros, arrepentidos y que pueden tener fe en Él. Pero aquí encontramos dos, tres cosas, cuatro realmente, acerca de estos magos en Mateo 4, en Mateo 2. Primero, su motivación. ¿Qué les motivaban para buscar el rey de los judíos? Segundo, su propósito. ¿Por qué venían al rey de los judíos? ¿Qué querían hacer? Tercero, tenemos las lecciones que aprendemos nosotros con los regalos de estos magos. Y para terminar, ¿qué es el resultado de su obediencia al Señor? Y así es opción para nosotros a disfrutar de los mismos resultados. Oremos y veremos brevemente 4 verdades de estos magos. Posiblemente llegamos a uno y nos despedimos después de un servicio largo de negocios, pero comenzamos. Nuestro Padre Celestial, gracias que tú nos has guiado, Señor, como los magos, para la verdad. Si queremos abrir los ojos y si queremos ser sinceros, entonces tú nos muestras, Señor, cómo tener vida eterna, gozo en esta vida, perdón de todo pecado. Así ayúdanos, Señor, ser magos como estos magos, para buscar al Señor y para seguir al Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Número 1, Mateo 2, 1 y 2. Y a lo mejor allí nos dejamos esta noche con este texto 1 y 2. Iba a predicar de 1 de Pedro 5 el domingo. A lo mejor predico de los magos en la mañana, los otros 3 puntos el domingo. Primero, Mateo 2, 1 y 2. ¿Quiere leer conmigo?
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Eran verdaderos magos, verdaderos sabios. Probablemente eran astrólogos. Solo estudiaban las estrellas y de astronomía para nosotros, pero como la astrología que podría determinar señales en los cielos. Y ellos sabían cada constelación, podrían nombrar posiblemente millares de las estrellas que podrían ver, pero una noche, lo que nadie más observaba, había una estrella que nunca había estado allí antes. No dice si otros podrían ver esa estrella o si solo los magos. No sabemos. El hecho es que es posible que solo los magos podían ver la estrella, como como israelitas podrían ver el fuego de noche, ¿verdad?, que les guiaba por el desierto por los 40 años. No sabemos si era visible a todos o solo a los creyentes. Hay cosas que pasan en la vida que creyentes saben que es la mano de Dios. Es que podemos ver Dios obrando. Dice en 1 Corintios 2 que los que son creyentes pueden juzgar o discernir o entender cosas que un incrédulo no puede ver o discernir. Nosotros podemos ver que cuando uno está pecando contra Dios, malas cosas le van a pasar. Si uno se acerca a Dios, bendiciones de Dios van a venir. Un incrédulo no ve eso. Mira, eso es casualidad que usted tiene esta bendición en tu vida. No, es que cuando me entregué al Señor y estuve en oración, yo miré que Dios iba a bendecir los que le seguían. Así que esto es la mano de Dios. Muchas veces nosotros miramos cosas pasando en el mundo. Decimos, esto es la mano de Dios obrando en permitir eso. Buenas cosas y malas. Si Dios permite muchas malas cosas, puede ser una señal que un día Cristo que ascendió al cielo va a regresar a la tierra y recibir cristianos al aire. Y no sabemos cuándo será. Pero Cristo dice, como tú puedes ver cuando viene el infierno, con la caída de hojas de los árboles, tú debes poder notar con problemas que caen en tu vida que el Señor puede venir en cualquier momento. Así que tenemos que reconocer que la venida de Cristo debe ser una cosa que esperamos. Pero realmente muchos no esperan eso. No pueden ver ninguna señal que apunta a la venida de Cristo. El hecho es que los que tienen fe miren cosas de bendición que otros no pueden ver. Miren la mano de Dios proveyendo para ellos, sanándoles de enfermedades, dándoles la seguridad del cielo que les da gozo en el corazón. Así encontramos aquí que esto es un sabio cuando uno busca el bienestar de su alma en vez de solamente comodidad del cuerpo. ¿Cómo saco eso? Estos magos tenían que viajar del oriente, probablemente por el desierto de Arabia, posiblemente por algunos bosques, para pasar ríos, cosas bien difíciles, y no les importaba la incomodidad de su cuerpo, porque tenían una necesidad en su alma. Esto es un sabio que dice, si tengo que sacrificar cosas físicas para tener bendiciones espirituales, eso es lo que vale. Y aquí encontramos que ellos pensaban en el bienestar de su alma y posiblemente pensaban en el bienestar de su pueblo. Porque si una nación se acerca a Dios, la nación está más bendecida. Solo políticamente, si nace un nuevo príncipe en Inglaterra, cada nación envía felicitaciones. A veces envía emisarios a Inglaterra para ver el nuevo príncipe que ha nacido.
¿Por qué? Porque es establecer buenas relaciones entre las naciones, ¿verdad? Es solamente sabio tener buenas relaciones con otras naciones. Y aquí se ha nacido un rey, sin por ninguna razón espiritual, ellos estaban estableciendo un enlace entre Israel, ellos pensaban, y Roma, y luego del Oriente. Y así que tenían a lo mejor beneficio para toda su nación en esa buena relación. Pero si se creían que esto era el rey de los judíos, que sería más. Sería Dios, el Hijo de Dios. Y podrían presentar a su nación cómo ser salvo, cómo ser santo, cómo tener vidas felices sirviendo al Dios verdadero. Toda su nación sería más bendecida con una relación buena con Dios, además de una relación buena con Israel, mucho más importante con Dios. Así que muchas veces nuestra búsqueda del Señor es para nuestro beneficio espiritual, más que material, pero beneficia a nuestras familias también. Si mis hijos van al cielo porque yo les llevo el mensaje de Cristo, si mis amistades conocen a Cristo, voy a tener mejor vecindario. Si la nación sigue a Cristo, tendremos mejor nación. Nuestra nación va a tener muchos problemas este año, porque nuestra nación se ha alejado mucho de Dios el año pasado. Marca mis palabras. Vamos a tener grandes dificultades por causa de grandes pecados. Cuando nuestra nación buscaba más a Dios, creía más en la Biblia como los líderes, ninguno era tan santito y tan gran cristiano de nuestros líderes, pero la mayoría tenían gran respeto a Dios, gran respeto a la palabra de Dios. La Constitución de los Estados Unidos no es la Biblia, pero tiene cierta base en la Biblia. Y es la razón por que Dios ha bendecido a esta nación. Pero cuando esta nación dice, no vamos a respetar la vida, vamos a matar hasta 1 millón de bebés al año en aborto, ¿tú crees que Dios va a ignorar eso? Cuando Dios dice, debe vivir santamente en matrimonios, y entonces los hombres llegan a ser de homosexualidad y de transgéneros y quién sabe qué más, ¿tú crees que va a tener la bendición de Dios cuando están rebelando contra Dios? Ay, Dios, que me bendiga, estoy en rebeldía contra ti. Yo no voy a obedecer tu Biblia, pero espero que me lleves al cielo. No. El hecho es que si quieres la bendición de Dios, tienes que aceptar la guía de Dios en tu vida, la santidad de Dios que Él nos describe en la Biblia. Cuando nuestra nación, nuestra familia o nosotros mismos hacemos eso, hay bendición. Pero si una iglesia se aleja de Dios, y hay muchas iglesias que no predican mucho la Biblia, se han alejado mucho de Dios. Y esas iglesias crecieron a base de la bendición de Dios en su iglesia cuando predicaban la Biblia, y ahora se alejan de Dios y se preguntan por qué es tan triste su iglesia. Porque nadie quiere ir. El hecho es que un individuo, familia, iglesia, nación que busca al Señor es sabio, mago. Y el que no, nada. Pero el hecho es que la religión de esos magos no les satisfacían. Ya dije que probablemente eran astrólogos, que eso era su religión. Predecir el futuro a base de las estrellas y movimientos en el cielo, ¿verdad? Y su religión de diferentes ídolos. Pero eso les satisfacía. No hubieran buscado al rey de los judíos y estaban ya satisfechos. Pero ellos tenían deseo de algo más, deseo de mejor vida. Y por eso dicen, mi religión no me satisface. He escuchado que hay un Dios que puede satisfacer. Y así que ellos buscaban al Señor porque no hay paz sin Cristo. Y ellos querían conocer al príncipe de paz,
que podría traer paz a sus almas. Luego entonces querían algo digno de su vida y su energía. Porque gastar tu dinero en algo que solo va a desvanecerse, desaparecer. Mejor vivir por algo que es eternal, que vale la pena. Aquí querían algo que valía la pena adorarla. Si adoro ese árbol, y hay muchos animistas que adoran árboles, eso no les satisface y el árbol muere y allí muere tu fe. La estatua se tumba, se muere tu fe. El hecho es que ellos quieren algo digno para vivir y algo digno para adorar, que sería duradero y eterno. Y así que su religión no les aseguraba la vida después de la muerte. Ninguna religión asegura que tú puedes estar seguro que irás al cielo si no es la fe de Jesucristo. Primero de Juan 5:13, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Pregunta un hindú si está seguro que irá al cielo. Pregunta un musulmán si está seguro que irá al cielo. Pregunta a cualquier en el mundo, hasta los que dicen que son cristianos, pero no creen la Biblia. Pregunta a las sectas de mormones, testigos de Jehová y ellos, ¿usted está seguro que irá al cielo? Ninguno en toda la tierra está seguro que irá al cielo, sino los que saben lo que Dios ha dicho, que Jesucristo pagó por todo su pecado. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino verdadero a la vida. Porque Él es Dios que dio su vida en pago por nuestros pecados, y cuando el Espíritu le ayuda a creer en Jesucristo, arrepentido de tu fe, el Señor dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo. El Señor le da seguridad del cielo, y estos magos no tienen esa seguridad. Hasta llegar al Rey de los judíos, y entonces tenían gran gozo que sobrepasaba cualquier gozo que podrían tener. El hecho es que allí dice que ellos así habían visto esta estrella y habían visto que esto era la mano de Dios guiándoles. ¿Qué era lo que les motivaba? Dios. Dios les motivaba para buscar a su Hijo, y lo hizo con una estrella única para guiarles a buscar a Dios. Dice allí que venían del oriente. A lo mejor Arabia Saudita, Irak, Irán. ¿Qué importancia tiene Irak para los judíos? Babilonia es Irak. Asiria, Irán. El hecho es que ellos habían pasado cautiverio en el oriente. Allí tenían Daniel, Ezequiel, diferentes profetas allí en el oriente, inspirados por la palabra de Dios y llevando con ellos en los libros de Moisés y de David, los salmos. Lo más probable es que estos astrólogos, por ser estudiosos, habían escuchado de personas que habían visto los escritos de los judíos, de la palabra de Dios, y a lo mejor estaba por allí algunos versículos flotando, como Génesis 12:2. Haré de ti, Israel, Abraham, una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y a lo mejor dijeron, ¿sabe? Los israelitas tienen la bendición de Dios, lo hemos escuchado de boca de los descendientes de Daniel, de los israelitas que estaban aquí en cautiverio. Números 24:17, dice Balaam en una profecía, lo veré al Señor cuando viene, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca.
El Cristo no iba a venir rápido cuando habló en números, pero escucha lo que dice Números 24:17. Pero saldrá estrella de Jacob. Hemos venido siguiendo su estrella para encontrar al rey de los... ¿Cómo sabían de una estrella que indicaría el rey de los judíos? Alguien les había hablado de Números 24:17, y se levantará cetro en Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Zacarías 8:7. He dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente. Zacarías 8:7. Yo voy a tener pueblo que voy a salvar de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol del occidente. ¿Será que Dios está dando salvación a personas del oriente de Israel? Nosotros somos del oriente. ¿Será este versículo diciendo que hay esperanza para nosotros? Si seguimos la estrella, adoramos el rey que esa estrella nos lleva para adorar. Leemos más temprano esta noche entre nosotros Isaías 60, versículo 6. A lo mejor se montaban en camellos. Y dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y Efa en el oriente. Vendrán todos los de Saba del sur, traerán oro, incienso y mirra, y publicarán alabanzas de Jehová. Nota que venían del oriente guiados por una luz, porque parece que habían no tenido una visión rara de astrología en las estrellas, sino habían visto la mano de Dios aparecer más brillante que cualquier otra estrella, que era la gloria del Señor que les guiaba. Eran ciegos los que no podían ver y no querían ver. Yo creo que esa estrella, cualquier que hubiera querido ver como los magos, hubiera podido ver. Si hubiera querido ver, hubiera podido ver. Pero aquí encontramos que está obvio en la palabra de Dios, y ellos así eran sensibles a la palabra de Dios, a la guía del Espíritu Santo, para decir, mira, esos versículos hablan de una estrella, allí hay una estrella. ¿Será que esto es el rey que viene para salvarnos? Mira, Dios viene para darte gran gozo, salvación, hogar en el cielo, seguridad que irás al cielo. Pero tienes que ser un mago, que deja de cerrar tus ojos y deja de solo ver actividades aquí y cree que este niño que nació en Belén vale la pena buscarle, aceptarle para ser mi Salvador y entregar mi vida a servirle. La mayoría en Belén no le buscaban, reyes no le buscaban, ricos no le buscaban, negociantes no le buscaban, religiosos no le buscaban. Solo unos pastores humildes del campo y unos magos. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos.
Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.